Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de Noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos un alto para ir con la entrevista del día. Un tema muy importante que tiene la Iglesia Católica, especialmente en nuestra ciudad con la presencia del obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros San Madrid, y esta división que ha creado en los católicos. José Manuel Rosas Navarro, él es profesor de filosofía administrativo de la Fundación Cristo Joven, del sostenedor Pedro Klieger, y bueno, la noticia surgió el fin de semana con la comunidad de fieles laicos católicos que se diferencian de los laicos que hoy protestan en la iglesia, la catedral, contra el obispo Barros. Le vamos a preguntar por qué ha pasado desde el momento en que ocurrieron estos hechos que impactaron no solo a Chile, al mundo, con la protesta de gente que llegó a la catedral San Mateo cuando asumió el nuevo obispo Juan Barros Madrid el 21 de marzo del 2015. José Manuel Rosas Navarro comentaba en nuestro canal justamente esa transmisión. José Manuel, ¿cómo estás? Sí. Bienvenido. Bienvenido, gracias nuevamente por la invitación. Cuéntanos, de ese momento ahora ha pasado mucha agua. Ha pasado mucha agua bajo el el puente, justamente, y por lo mismo nace esta iniciativa. En el diario se dice que yo formé o creé un grupo, ¿cierto? Y yo al final no he creado nada, solamente yo convoqué a los fieles laicos cristianos católicos que participan en las diferentes comunidades parroquiales. ¿En calidad de qué? En calidad de hacer un encuentro de reflexión y de diálogo para reflexionar sobre lo que verdaderamente significa el ser del laicado en la contingencia actual que vive la diócesis. Claro, ¿usted de primer momento no estuvo de acuerdo con estas protestas contra Monseñor Barros? Yo no estuve de acuerdo. ¿Sabe por qué no estuve de acuerdo? Por el tema de las manifestaciones que se hacían dentro del templo. Porque un laico bien formado, que ya es maduro en su fe, él sabe que la Sagrada Eucaristía es, como dice, es sagrada, porque ahí está la presencia real de Cristo. Entonces, intervenir, violentar una Eucaristía, eso es grave. Y un fiel laico, católico, sabe que eso no debe hacerse por la dignidad que se produce ahí. Y desde el primer día que ocurrieron estos hechos, fueron acrecentándose diversas manifestaciones. ¿Cuál era la posición de ustedes? ¿Ustedes estaban ahí expectantes, sí, mirando? Mire, ahí hay que hacer un mea culpa. Nosotros fuimos bastante irresponsables. Habían sí algunos diálogos localizados en ciertas personas. Yo muchas veces escribí en el diario, de lo cual hoy día también se comenta diciendo que no creen mucho de que yo opto por el diálogo, que esto no es un grupo de choque, por mis artículos que yo escribí en el diario, que un poco era un llamado a la reflexión de lo que estaba pasando y para que despertemos los laicos. Y esa fue la motivación de este encuentro y de esta comunidad que se forma. Nosotros no somos organizaciones, tampoco somos movimientos. Yo le decía, nosotros no nos vamos a hacer como la revolución pingüina, porque ese es un lenguaje no eclesial. Nosotros vamos a llamarnos la comunidad de los fieles laicos. Y que tampoco no es algo creado, sino que algo que ha estado siempre medio dormido, pero que había que convocarlo. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que hacen estos laicos que protestan en las calles? Mire, mi opinión sobre ello se basa en 5 elementos que yo sigo insistiendo. Son hermanos nuestros en la fe, ¿ya? Que hay que quererlos igual, como nos dice el mandato evangélico, amar al prójimo, pero hay 5 elementos que yo noto que es gravísimo. 1, el empoderamiento de la palabra laico, porque no representan al conjunto de los laicos de Osorno. 2, hay un ataque directo a la Santa Sede, que eso es muy feo, cuando el vocero dice que es la cuna de la pederastría, que ahí habitan todos los pedófilos. 3, cuando se empieza a decir que el Papa tiene actitudes dictatoriales, que ya no es como el referente espiritual que todos esperamos. 4, la ideologización de la creencia, articulado por una serie de conceptos como liturgia religiosa política, que es quien mezclar manzanas con peras, la resistencia pacífica, designación, actitudes dictatoriales. Eso no tiene nada que ver con la creencia. Y 5, hay una ignorancia y una mentira que ha sido articulada bajo 3 conceptos en la diócesis: crisis, división y estancamiento, de lo cual no es verdad, porque estos fieles laicos siguen haciendo su trabajo en las comunidades. Ahora tenemos una ordenación el 28 de octubre, lo paso a avisar para que la comunidad vaya, se ordena un seminarista en la catedral, viernes 28. Entonces, esos 5 elementos fueron también puntos de reflexión para ese día. Vuelvo a insistir, reflexión y encuentro, no para formar un grupo de choque. Nadie va a salir con pancarta aquí. Pero lo que dice mucha gente desde afuera, el obispo Juan Barros Madrid dividió a la Iglesia Católica en Osorno. Claro, eso es lo que se dice, de lo cual yo creo que en ciertos sectores se dividió porque hay una irresponsabilidad de la Iglesia
yo creo que a muchos les va a molestar esto, de tener un laico mal formado, hace mucho tiempo. En la diócesis de Osorno habían instancias de formación que se fueron perdiendo. ¿A qué se refiere con eso? Que la actitud muy pastoril de los laicos. Si no se para un sacerdote al frente, el laico no se mueve. ¿Okay? Entonces, al no saber lo que verdaderamente es la iglesia, se cometen algunos errores, no por culpa, no por maldad, sino por ignorancia. Entonces, ahí ese es el llamado que hacemos. Yo tengo una formación privilegiada porque pasé por el seminario, y ese es el aporte que yo doy. Yo no voy a transformarme en vocero. Yo no necesito salir concejal en 4 años más, ni tengo aspiraciones políticas. Lo que yo recibí gratis, yo lo estoy ofreciendo a esta gente. ¿La gente se lo pidió a usted Sí. o fue...? No, mucha gente me comentaba a mí cosas, ¿ya? Y a mí... Por ejemplo, ¿qué le decían? Me decían, pucha, José Manuel, podría empezar... se quedaron con nuestra transmisión de ese día, dijeron, bueno, tú eres bastante clever en algunos ámbitos, oriéntanos, formemos algo. Y yo la verdad no quise empezar porque temía que iba a formarse como el discurso que salió hoy día en el diario diciendo esto demuestra más división, que fue uno de los miembros de la organización. Y esto, yo no quiero formar más división, yo quiero formar unidad. Yo a estos hermanos los invito. Si ellos me dicen juntémonos en algún lugar a conversar, voy. Pero de momento de que ellos no quieren al obispo y va a estar presente el obispo de la catedral en el obispado de Osorno, va a ser más difícil, ¿o no? Va a ser difícil, pero por lo menos empecemos a negociar, porque decir, oiga, ¿sabe que aquí lo que está molestando verdaderamente, como llamaba una señora, una radio X, llorando casi porque intervinieron manifestando en una confirmación, por lo menos negociemos eso, no intervengan, creemos puntos de reflexión, asumamos el tema, pero con altura de mira. A ver, pero para usted, por ejemplo, el que se acuse o que se denuncie, más que nada, ¿no?, a Obispo Barros como encubridor de Caradima, Sí. por ejemplo. Para Mire, usted, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? En la única justicia, ¿ya?, donde no prescriben los delitos es en la justicia de la Iglesia. Hay una sanción de por medio, ¿cierto? La única sanción, el único que sancionó, la única institución que sancionó aquí fue la Iglesia. La justicia no. Y la Iglesia no tiene cárceles, porque hubiéramos metido a Caradima a la cárcel. Entonces, ¿dónde se fue? Él se fue a un hogar de ancianos. Yo eso lo sé directo porque mi abuela estuvo en ese mismo hogar que falleció hace muy poco. Y ella lo veía como estaba en un ático. ¿Eh? Pero la única que sancionó, hay un estudio de 600, que el juicio de 600 hojas, que al obispo Barros se le nombra unas 2 veces, y que hay otro sacerdote Josa que se le nombra un poco más. ¿Eh? Nosotros creemos que la misma Iglesia tiene instancias para sancionar esto. No hay que transformar el Consejo Municipal en un Sanedrín donde hay que esperar la sanción de Caifás. ¿Ya? La misma Iglesia interiormente, la ropa sucia Se lava en casa. se lava en casa. Entonces, en ese sentido, si usted me dice de cuál será mi postura o cuál es lo que se conversó en eso, se conversó sobre el juicio. Ya, pero por usted no hay responsabilidad de Barros, por ejemplo. Cuando a mí la justicia, que es la misma que la Iglesia ofrece, si no me dice lo contrario, yo no me manifiesto. Ahora, cuando estos Porque laicos... uno puede caer en una serie de especulaciones. Marcial Maciel, usted conoce a Marcial Maciel, los Legionarios de Cristo. Ya. Gran formador de los Legionarios de Cristo. ¿Ya? Que era la gran cuna de vocaciones de la Iglesia. ¿Qué pasó con Marcial Maciel? Nadie sabía. Y apareció de la noche a la mañana. Y él formó una tremenda congregación. El Papa se refirió como tontos Y zurdos. y zurdos. Sí. Eso molestó a mucha gente. Eso molestó a los que se sintieron aludidos. ¿Ya? Yo la verdad que ¿A usted no le molestó? No, claro, uno podría decir, chuta, aquí el Papa improvisó, se salió del protocolo, bueno, este Papa estamos acostumbrados y fue un poco no tan prudente, pero a mí no me llegó, en el sentido porque yo no me considero tonto y tampoco me considero zurdo, yo creo que dio a entender el ala izquierda de la política, pero a mí no me llegó y a muchos laicos no le llegó, ahí le llegó a las Pero personas... intentó decir que el movimiento está politizado, eso quiso decir. Sí, y yo también reafirmo eso. ¿Lo reafirma usted? Yo lo reafirmo. Hay una suerte de ideologización y se ve en la articulación de los conceptos, que son conceptos que ocupa este grupo de hermanos que no tienen nada que ver con una creencia. Nosotros no tenemos conceptos de dictador, de designación, de resistencia pacífica, de grupo de avanzada, también decían, no. Hablemos de esta comunidad de fieles laicos católicos de diferentes parroquias que están contra estas manifestaciones.
¿Cuál va a ser su actividad, su labor, su actitud? Mire, nosotros ¿Confrontacional? No, de diálogo. De diálogo. Nosotros vamos a invitar al diálogo, a la reflexión, a hacernos cargo del cuasi problema, donde se ve problema. Nosotros vamos a seguir juntándonos. Yo no soy vocero, yo voy a ofrecer la formación a esta gente. Yo terminé esa reunión y yo me senté al lado y yo le dije, ahora doy la palabra que ustedes decían qué hacer. ¿Usted habla con el obispo Barro? De repente sí. Ya. ¿Y el Sí. tema lo han tocado, lo han abordado? Para él fue una sorpresa. Cuando yo convoqué a la gente, él no sabía nada, absolutamente nada. Ya. Y yo lo hice, yo ya no he hablado después de mucho tiempo con él, pero la iglesia no es el obispo, sí está el problema. Mi fe no se daña. Yo en una comunidad, yo hago formación a las catequistas de Franque, ¿ya? Y yo dije, tráiganme al obispo, tráiganme al diablo con mitra y báculo, la mitra es la mitra, y el báculo es el bastoncito, y mi fe va a seguir intachable. Es una mala concepción de iglesia, no todo gira en torno al obispo. El obispo, si uno tiene un problema con el obispo, ¿ya?, de sus líneas directrices pastorales o de su vida, hay que ocupar las instancias y los tribunales eclesiásticos que la misma iglesia tiene. Los laicos podrían decir, ¿cierto?, que usted está hablando por el obispo hoy día. Sí, y yo lo coloco, yo coloco así, yo no soy un brazo articulador del obispo Barro. Yo ya dejé mi participación en el obispado, yo soy colaborador directo y secretario personal del padre Pedro Klieger. ¿Qué hizo usted en el obispado? ¿Ah? ¿Cuál fue su labor Yo en fui el secretario obispado? de un obispo, de Monseñor René Rebolledo. A lo otro que también se han hecho una serie de especulaciones, que yo me fui, no me ordené sacerdote, producto de que tenía problemas con el obispo. Y es absolutamente falso. No me fui por decisiones personales. Ya. Ahora, ¿qué llamado haría usted justamente a los fieles católicos que están tan divididos y muchos, como usted dice, sentido de estas manifestaciones que en alguna medida han perjudicado a familias que les gusta, por ejemplo, participar de la Iglesia Católica los domingos y la confirmación y otras actividades con los niños principalmente? Claro. Yo a los fieles laicos que participan en todas las comunidades parroquiales, yo los invito a esta instancia que están haciendo, que es de encuentro, reflexión y diálogo, a formarnos. Porque la Iglesia, en eso tenemos que, no todo es angelical ni somos el reino de los cielos en la tierra. Hay problemas, tenemos que asumirlo, tenemos que reflexionarlo. Y si me dicen los laicos, ¿Sí? de Osorno, ¿Sí? yo a ellos los invito a que creemos instancias de diálogo. Nosotros estamos abiertos, ellos son hermanos en la fe. Juan Carlos Claret, yo lo tuve en la pastoral juvenil, era un niño muy inquieto, preguntaba siempre los límites de la iglesia, siempre me acuerdo de eso, y se lo dije. Felipe Navarrete era acólito de la parroquia Sagrado Corazón, donde yo fui seminarista. Mario Vargas se formó al lado del padre Pedro, desde chiquitito. Entonces son gente de iglesia. Y el padre Pedro dice otra cosa hoy día, porque él también pidió más de alguna vez que renuncie el obispo Barro. El padre Pedro, mira, el padre Pedro ofreció formación a esta gente. Yo soy testigo de eso. Dijo, juntémonos y yo le ofrezco formación a esta gente. Y que reflexionemos sobre la Sagrada Escritura. Desgraciadamente ese tema no resultó. El padre Pedro no pertenece a la organización de los laicos, quiso hacer un asesor. Y después yo creo que vio que el tema se habrá tergiversado. Y se alejó. Y se alejó. Y la última declaración, pues dejen la resistencia pacífica. Ok. Invitemos al diálogo. En resumen, ¿qué le decimos a la gente? A la gente le decimos que... A la comunidad en general, que está desde afuera mirando lo que pasa en la iglesia. Sí. Que la iglesia de Osorno no está en crisis, la iglesia de Osorno no está dividida, tampoco estancada. Los laicos, yo creo que los laicos hay que revitalizarlos y nosotros vamos a empezar a crear instancias de encuentro, como dije, de reflexión, y que el obispo no es la diócesis. Esa es una visión de iglesia arcaica, mal formada, que no toma en cuenta la reforma del Concilio Vaticano II y que habla todavía de una iglesia, sociedad perfecta y una estructura piramidal. Mala formación. Había un papa, mensajero de la vida, peregrino de la paz. Que habló de la globalización del amor. Sí. Que viva la paz. Que viva la paz. Y Gracias. que viva la paz y la unidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Con nosotros José Manuel Rosas Navarro, profesor de Filosofía y administrativo de la Fundación Cristo Joven, en conversación con iNoticias. Vamos a una pausa, de regreso seguimos realizando más informaciones y ya estamos de vuelta.